Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1, 2 y 3. Quiero hablar de este tema que he titulado La apostasía. Y dice su palabra en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Bendito sea el Señor. Bendita sea su palabra. Evidentemente la iglesia de hoy vive en uno de los peligros más grandes conocidos en toda la historia de la humanidad, por cuanto estamos saboreando los sazones de los tiempos. Cosas que anhelaron los apóstoles vivir, sentir y observar. La Biblia dice que cuando ellos se acercaron al Maestro le dijeron: dinos, ¿cuándo, qué señal habrá de su venida? Yo no voy a hablar de las señales, solo quiero hablar de uno de los puntos dentro de las señales de la venida de Cristo, que está y ha estado en el oculto, en el silencio, pero que es uno de los graves peligros que confronta la iglesia. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quiero tomar el versículo 3 en su segunda parte de la apostasía. La apostasía son muchas señales que hemos contemplado y que observaremos hasta el final de los días. La Iglesia, Israel y las naciones son elementos importantes en el cumplimiento de los tiempos. Pero dentro de la Iglesia hay un elemento en el cual, por lo general, no hemos hecho tanto alarde como hablar del avance científico. No hemos hecho tanto énfasis como hablar del petróleo, del alza de los precios y de los alimentos, y decir que la delincuencia en las calles ha sido multiplicada. Lo que quiero decir, existe en el día de hoy apostasía moral, la apostasía teológica y la apostasía religiosa. Vivimos en un siglo de la confusión, donde la interpretación, la teología, los argumentos aumentan por donde usted quiera. Se crean nuevas iglesias, nuevos movimientos, nuevas manifestaciones, nuevas formas de adoración, nuevos estilos de vida y nuevas liturgias. Y la mayoría de las veces llegamos a preguntarlo: ¿cuál es la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Por lo general, hoy están nuestros ojos enfocados en la delincuencia, en el peligro de las calles, pero lo que yo quiero hablar es más peligroso que lo que está pasando en la ciudad, en las calles y la delincuencia, porque esto no solo afecta a la gente que está en las calles, sino también al corazón y al seno de la iglesia verdadera. Está destruyendo los principios más sabios y nobles que el mismo Señor haya establecido para los tiempos finales. Está destruyendo grandes ministerios, grandes organizaciones,
Grandes hombres de Dios han sido subyugados y sometidos por la nueva interpretación de la nueva ola del Evangelio moderno y han caído en lo que la Biblia dice: se levantarán tiempos de apostasía y vendrán días difíciles y serán aún los escogidos engañados. ¿Cree usted esto? Pues así está sucediendo. ¿Qué es apostasía? Cuando se le agrega la palabra de Dios es una herejía, pero cuando se le resta, cuando se le quita, se convierte en una apostasía. Y nunca antes en la historia de la iglesia, porque la historia nos dice lo que sucedió en la iglesia en el año 325. Desde el año 325 en adelante fue una iglesia apóstata y oscura a la verdad de Dios. Pero en esta época donde el conocimiento bíblico, donde el conocimiento exegético ha crecido en abundancia, ha arropado y ha dominado con oscuridad de tormento, la apostasía ha sido pregonada desde nuestro santuario. Cuando digo desde nuestro santuario, hablo de los púlpitos evangélicos, de los atrios en la iglesia, de aquello que mucha gente le llama el lugar santo. Se le ha quitado y se le ha restado importancia a la soberanía de Dios. Se le ha restado importancia a la veracidad de la Biblia. Se le ha restado importancia a Jesucristo, el Hijo de Dios. Se le ha restado importancia al Espíritu de Dios. Y ya nuestra vivencia eclesiástica y cristiana solamente se funda en principios humanos, ideas filosóficas de nuestra era. La nueva era está entrando en muchas maneras. Pensamiento de la ciencia cristiana, la metafísica, está dominando nuestras iglesias. Y no nos damos cuenta que la delincuencia, la drogadicción y lo del petróleo, todo lo que está pasando en nuestra ciudad, no es tan grave como la apostasía que está dominando nuestras iglesias. Apostasía moral. Jesucristo dijo: en los días postreros existirán falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, y hemos tenido tanto miedo de denunciar que toda palabra que sale de la palabra de Dios es falsedad, y por lo tanto debe ser considerada como apostasía, por muy bonito que parezca, por mucha gente que arrastre toda la palabra que no está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, debe ser catalogada como apostasía. Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 y 2, mencionó lo que sería la apostasía moral. Habla de los hombres de este futuro, de este tiempo, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, que buscarán su propio beneficio, hombres que construirán su propio reino, que viven del sudor del pueblo. Hablaría de los hombres que están construyendo villas y castillos con la ingenuidad de la gente que cree en Dios. Hablaría de los hombres que solo persiguen el fin dinero, el fin monetario, y solo le diría así: apostasía moral que gobierna los pueblos, que subyuga a las naciones y que se ha infiltrado de una manera incesante en nuestros templos. Hemos aplaudido la apostasía. Le hemos dado cabida en nuestra iglesia, le hemos dado lugar, le hemos dado lugar para que se manifieste. ¿Hasta cuándo, dijo el Señor, he de estar con vosotros? Hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros. ¿Cómo se parece esta réplica a lo que estamos viviendo? Parece que esto lo escribieron esta mañana. Cuando leemos la Biblia y leemos de estos asuntos, parece que fue la noticia que hubo en la mañana. Hombres blasfemos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites que de las cosas de Dios. Y lo más cumbre es que tendrán apariencia de piedad, pero negarán
la eficacia de ella. De esto estamos hablando. Con la apariencia de gloria de estos hombres incurren en las distorsiones de las verdades centrales de la Biblia, amándose a sí mismos, apacentándose a sí mismos, viviendo para su gloria. Es necesario que la Iglesia entienda que no estamos en grave peligro frente a esta situación de la droga, como el grave peligro que nos persigue a diario, en cada momento, en cada mañana, en la radio, en la televisión, porque déjeme decirle que ya no es la droga, ya no es el alcoholismo, son los hombres que se nos paran en los púlpitos, son aquellos que nos predican ese evangelio distorsionado. Usted ve y conoce a diario. Usted se mete en los grandes canales de televisión, los grandes púlpitos en Norteamérica. Un evangelio distorsionado. Son señores de la iglesia. Pero yo le digo a ustedes, señores, es momento de enfrentar la realidad de nuestra iglesia. La Biblia dice que enfrentaremos esta situación y debemos denunciarla aunque ya no nos amen. Es verdad que las puertas del evangelio se cierran a los verdaderos predicadores. Lo he comprobado, lo he vivido. Las puertas de los hombres, sí es así, pero las puertas de Dios se abren. Es verdad que no se nos permite predicar este tipo de evangelio, este tipo de mensaje en la iglesia pseudo cristiana donde solamente se habla de dinero, pero bendito Dios, el Espíritu de Dios tocará los corazones y abrirá el entendimiento para entender y comprender que la apariencia de piedad no lo es todo en este siglo, que la apariencia de cristianismo no lo es todo. Tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Apostasía moral. En esa apostasía ya no tiene ni hay reglamento que limite la conducta de los hombres. Pareciera que este nuevo estilo de vida le diera a los hombres licencia para pecar. Parece que hablar de dinero nos diera como un nuevo estilo de vida que todos los compramos con dinero. Es verdad que con el dinero se puede comprar cualquier cosa en esta tierra, es verdad. Pero que el dinero no puede ser usado para sobornar, para dañar, o déjeme decirle que con el dinero no se puede comprar lo más preciado, que es el don de la salvación, el don de la gracia gratuita, y eso no se puede desconocer. No se puede tirar a la basura como lo están haciendo con este libertinaje corrompido que le han dado licencia al creyente más ingenuo para que viva como él quiera. Hablar de lo que está pervirtiendo el evangelio, hablar de lo que está permitiendo que se corrompa la verdad, mencionarlos y decirle, la verdad es que esto tiene que cumplirse, que tiene que venir la apostasía. Pero los que han abierto los ojos al entendimiento del Espíritu, a esta iglesia de Dios, a la iglesia verdadera, pongamos los pies sobre la tierra, enfrentemos la realidad tal cual como está, fundamento en la palabra de Dios. Lo que no tiene raíz en la palabra de Dios, lo que no viene de la inspiración del Espíritu Santo, fácilmente se obedece cualquier interpretación. En esta hora el apóstol dice, tienen apariencia de piedad, tienen vestimenta de evangélico. Judas dice, estos son lobos pero con la piel de oveja. Pedro dice, estos que hacen mercadería. Y hay gente que está ciega a la apostasía y piensan que en esta tierra todo es tener posiciones, todo es tener riqueza, es tener la mejor cuenta en el banco, es tener la mejor casa, es tener el mejor carro. Piensan que en esta tierra todo es vivir bien, piensan que si usted tiene toda la riqueza en esta tierra, tiene comprado a Dios. No, mis amigos, no nos equivoquemos en esta hora, porque el reino de Dios no consiste en comida, ni en bebida, ni en dinero, ni en hombre, ni en título, ni en nada, sino en la fe por la palabra de Dios. Es la única que identifica cuál es el final de esta carrera. Pero tan grave ha sido la apostasía moral que hemos quitado la mirada de este cumplimiento de los tiempos.
Se ha metido la inmoralidad, la indecencia, se ha perdido el respeto, el pudor, la decencia, la pulcritud y la limpieza en nuestro cristianismo. Se nos están corrompiendo moralmente desde la cabeza hasta los pies. Se han corrompido los hombres de Dios. También se corrompe la gente que sigue a estos pseudo hombres de Dios, a estos apóstoles, a estos falsos profetas, a estos que se toman la atribución para ordenar a Dios y dicen: yo establezco, yo ordeno, yo decreto, yo. Se nos han ido al libertinaje, al declive, a la borrachera, al adulterio, a la fornicación, al robo, a la mentira, al fraude. Entonces, ¿qué más podemos esperar? Son los mutiladores del cuerpo de Cristo, que conociendo la verdad de Dios, que conociendo el evangelio verdadero, no se sujetan ni obedecen a Dios. Los que nos predicaron el ABC del evangelio, los que fueron nuestros maestros, nuestros instructores, cuando niños, da vergüenza escucharlo en estos días. Cuando dicen: yo estaba equivocado, yo estaba fanático. Amados míos, estos son tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Ya no hay respeto ni a Dios ni a su palabra, ya no hay principio en los hombres. Pero Dios dijo: mas el que persevere hasta el fin, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Apostasía teológica. En el libro de Tito 4:1. Pero el Espíritu, no Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, enseñan cosas que no deben enseñar, hacen cosas que no deben hacer, siguen a cosas que no deben seguir. Esta famosa palabra, la nueva revelación, la nueva visión, una visión amplia para construir macro iglesia, mega iglesia. Para mí que no es otro lenguaje sino el de espíritus engañadores, porque detrás de esto viene la doctrina, y la doctrina que viene con esto no es doctrina humana, sino una doctrina de demonio. Doctrina que dice: ponga la mente en blanco, confiéselo, créelo, creo. Las ciencias cristianas, las metafísicas en vivo en muchos santuarios de nuestras iglesias. La fe de Dios es tan sencilla que dice que para el que cree todo es posible. No se necesitan hacer ritos de ninguna especie para que, dice la palabra, para el que cree todo es posible. Tengamos el oído sensible a la voz del Espíritu Santo para poder discernir en estos tiempos cuál es la voz de los demonios y cuál es la voz de las doctrinas falsas, la voz de la teología pervertida, y alejarnos de aquello. Hoy por hoy se debaten los temas en los púlpitos cristianos. Hoy por hoy los teólogos debaten temas, filosofan, cada quien por su cuenta, cada quien con su interpretación. Hoy por hoy hay centenares de personas que confunden a la iglesia. No existe otro evangelio que se compare al evangelio verdadero que está en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Qué está pasando, amada iglesia? ¿Qué está pasando, amados hermanos? El verdadero evangelio no tiene compromisos con el dinero. El verdadero evangelio no tiene compromisos con el hombre. El verdadero evangelio no tiene compromisos con la gente. Tiene un solo compromiso con Jesucristo, el alfa y la omega, el primero y el último, el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero qué fácil es manejar esa teología moderna, qué fácil es la interpretación de 2 o 3 maestros que le fue bien con el dinero. Qué fácil es aplicar la regla de la siembra y la cosecha. Qué fácil es aplicar la regla del dame todo y quédese con nada. Qué fácil es decirle a las personas: traigan todo aquí y ustedes váyanse. Qué fácil es decirle: váyanse bendecidos. Oh, pero qué difícil es vivir el verdadero evangelio.
Qué difícil es tener una entrega con Dios. Qué difícil es despojarse de todo lo que nos asedia, como dice su palabra en Hebreos 12:1. Dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Iglesia que escucha en este momento, hay que abrir los ojos. Yo no tengo ninguna duda al decir que la mayoría de las nuevas ideas están infectadas de apostasía. Porque dicen 99 verdades como 99 cosas buenas, pero infiltran una mentira grande que lleva al pueblo a la destrucción. No hemos preocupado de enseñarle a la gente cómo aumentar sus ingresos, pero se nos ha olvidado decirle a la gente cómo aumentar su nivel espiritual. No hemos preocupado de decirle a la gente cómo llevarse bien con sus hijos, aunque sean rebeldes, o con su esposa, aunque no le apoye. Pero no le hemos dicho la verdad que Dios quiere, porque le decimos, ya todo está bien, no importa, pecas, Cristo te perdona, Cristo lo hizo, pecas, no importa, ya Él pagó por ti. ¿Cómo no han enfermado el vientre de nuestras congregaciones? ¿Cómo se nos mueren los cristianos en nuestros templos? ¿Cómo estamos enviando tanta gente a la perdición, a la mentira, a la falsedad? Iglesia, hay que madurar. Aunque mucha gente vaya tras la mentira, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, el que persevere hasta el fin. A muchos ya no le importan si van al cielo o al infierno. El asunto es la filosofía moderna, es vivir, comer bien, tener la mejor casa, tener el último carro. En eso se lo van los mensajes. A la gente se le ha enfriado el amor, se le ha olvidado el amor, la dignidad. Esa iglesia también, que a veces pequeña, han sido mal mirada, pero esa iglesia también, esa pequeña, hay gente que alaba a Dios de verdad. También fue ganada por la sangre del Cordero. Pero ellos solo hablan de prosperidad, de los grandes templos, de los megatemplos, que sí, ahí está Dios. Pero usted y yo nos hemos dado cuenta qué mensaje predican, cómo han pervertido el mensaje, distorsionado las verdades centrales de la Biblia. Lo más importante ha sido diluido por esas mentes enfermas de la cabeza a los pies. Y aun cuando hablan tanto del sistema monetario y hablan de la prosperidad, siempre están mendigando en los púlpitos. No es el dinero el malo. Entiéndame bien, amado hermano o amada iglesia. No es el dinero el malo, son los hombres los malos. Son los hombres que pervierten la justicia y el derecho de Dios y que usan los recursos en propósito ajeno a la salvación. Alerta, hijo de Dios. Alerta, hijo de Dios, que está siendo salpicado por la atracción de este sistema elocuente. El hombre de Dios no puede estar comprometido con los intereses ajenos. En la tierra el único compromiso es vivir y morir por una sola palabra. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús de Nazaret, el autor de la vida. Que nuestro evangelio sea más puro, más limpio, más cristalino, más transparente. Esta apostasía teológica, cuánta falsa enseñanza, cuántas falsas ideas, cuánta falsa liturgia, se nos enseñan forma y manera de cómo adorar a Dios. Existen escuelas para enseñar cómo danzar, cómo alzar el pie. Cuando se adora a Dios, el Espíritu mismo nos enseñará qué vamos a hacer. Si hay que orar, vamos a orar. Si hay que cantar, vamos a cantar. La apostasía teológica ha sembrado primeramente la incredulidad. Cuando creyentes están diciendo hoy en sus corazones, yo no creo a eso. Yo no creo que Jesús venga. Es más, creo que no vendrá. Esa gente lo único que ha sembrado duda. Han sembrado duda del advenimiento de Jesucristo. Le enseña a la gente que eso es solamente un mito. Dios
ha hecho que realmente el hombre de Dios sea parte de todo esto, porque estos apóstatas siguen sembrando la duda de la palabra. Hay incredulidad en los corazones de los cristianos, de tal modo que antes la gente corría a buscar solución a Dios por medio de la oración. Hoy no. La gente busca al psíquico para consultarlo a fin de que le revele el futuro. La gente busca al psicólogo. La gente busca al hechicero. La gente busca a esa persona que le lea el tarot. La cartomancia y la quiromancia son el boom de la gente, adulta y joven. Busca al psicólogo. Esa es la razón, porque los psicólogos, ellos se están llenando de dinero cada día, porque ellos no te solucionan el problema. Tú le cuentas el problema, te sientas y le cuentas todo tu rollo y luego tienes que pagar un cheque al que te escuchó, a los psicólogos. Hay gente enferma, hay gente traumatizada, hay gente que necesita sanidad. Y esa gente no se sana solamente pidiéndoles su dinero, nada más. Hay que darle pasto fresco, hay que darle palabra de verdad. Iglesia, hay que comer pasto del cielo, el pan bajado de la gloria de Dios. Hombre de Dios, vamos a darle pasto al pueblo, y mientras más comida buena le demos, la gente sin necesidad de sacarle la última gota de sangre, la gente va a dar para construir, va a dar para sustentar al siervo que está al frente, porque la palabra de Dios hará que hayan corazones dadivosos comiendo bien de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un rechazo a creer en Dios. Esta generación la están preparando para aborrecer a Dios y a su palabra. Usted habla de sanidad y usted es tildado de fanático, anticuado, retrógrada, es tildado de un hombre de viejos esquemas. Salte de ahí, muchacho, que hoy no se puede vivir así. Todavía la santidad no tiene una regla fundamental en la vida de los hombres cristianos de esta época y de todos los tiempos. Hablar de consagración es un tema que está fuera de onda. Hablar de la vivencia del Espíritu es un tema que ofende a esa gente que habla de macro iglesia, de mega iglesia. No nos equivoquemos ni con los números ni con las catedrales. Permanezcamos fieles al Señor. Él nos ha llamado. Porque así como Dios se ha manifestado en iglesias grandes, en templos grandes, en congregaciones grandes, también se puede manifestar en templos pequeños, en iglesia pequeña. No nos equivoquemos, mis amados hermanos, porque Dios es Dios. Es verdad que Dios dijo también, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, y esto no justifica la falta de crecimiento, pero donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en el medio, dice el Señor. Y es posible, y muchas veces hemos visto que el Señor está en las iglesias pequeñas. ¿Y qué pasa? Años con la iglesia pequeña, pero muchas veces se ha ido de la iglesia grande porque ahí no hay lugar para Él. La apostasía teológica ha sembrado hipocresía, ha enseñado doctrina de demonios, ha permitido que los espíritus cautericen la mente y la conciencia de los seres humanos hasta el punto de hacerle perder toda sensibilidad. Apostasía religiosa. Cada quien se encierra en su propio argumento. Cada quien toma una norma de fe. Cada quien hace un estilo de vida. Y tenemos por esa razón muchas corrientes ideológicas del Evangelio moderno. Pero bendito Dios, Jesús dijo que esto sería cumplimiento de los tiempos. Esto me llama a la reflexión y con esto quiero terminar. Llamando a la reflexión a la iglesia del Señor. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque aquel día muchos dirán, en tu nombre, Señor, yo fui el predicador de las masas. En tu nombre yo echaba fuera a los demonios. Era un predicador de fuego fantástico donde la gente venía para ver cómo yo los sanaba.
Otros dirán, yo era el que tenía esa gran organización. Levanté 3 templos, 2 colegios, levanté hospitales, y la palabra de Dios lo mirará y le dirá, sáquenlo de aquí, no os conozco, obradores de maldad. Y la única manera de él desconocer a un ser que predicó su palabra, pero no la vivió, es que fue un apóstata de su propio evangelio. Apostasía en el día de hoy se libra una gran batalla espiritual. Por un lado los demonios están haciendo fiesta, porque están cegando la mente de la gente. Lo están cegando para que no vengan al conocimiento de la verdad. Y por otro lado el diablo se ríe en las casas y de nosotros mismos, porque también está haciendo fiesta en nuestros templos evangélicos. La batalla que tenemos los verdaderos hijos de Dios, los llamados a predicar y a vivir este evangelio, es una batalla en contra de las mismas potestades del infierno. Pero aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Así ha dicho la palabra de Dios. Aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Que Dios bendiga a todos los oyentes y los que han escuchado esta palabra y a través de este medio de radio y todos los medios que prediquen la palabra de verdad. Dios bendiga la iglesia evangélica en esta ciudad, en este país, sobre este planeta Tierra. Muchas gracias y Dios les bendiga. Espero que este episodio haya sido útil para usted. Si tiene alguna duda, déjeme su comentario y no olvide seguirme en las redes sociales. Bendiciones.